El Tribunal Constitucional se pronunció ya sobre eso porque había una disposición similar en la ley del régimen electoral o en la ley de partidos, en la ley 3318, que sancionaba los insultos contra funcionarios públicos. El tribunal consideró que eso era incompatible con la Constitución porque tú no puedes establecer un régimen de censura previa. Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza La Mirada. Esperamos que todos hayan tenido un buen fin de semana. El fin de semana concluyó con la noticia de la promulgación del Código Penal por parte del presidente de la República y ¡boom! Se armó el revuelo. Así fue, así fue. El presidente tenía esa papa caliente en las manos. Muchos comentarios y conjeturas sobre si el presidente observaría la ley porque faltaba la inclusión de las 3 causales y su esposa y sus hijas han tenido una actitud muy activa, valga la redundancia, con relación a ese tema. Además, muchas damas sobre ese tema se han expresado. Pero no solamente por las causales, sino por otros aspectos relacionados con el tema de afección a las mujeres en la parte sexual y demás, no solamente las causales. Totalmente de acuerdo, pero lo que más como que llama la atención es el hecho de que las causales no hayan sido incluidas en el nuevo Código Penal, pero ya el presidente promulgó y creo que es un paso de avance importante. También la Procuradora General de la República, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, se expresó esta mañana temprano con un comunicado expresando que su satisfacción por la aprobación de este código y felicitando a los congresistas porque muchos expedientes o muchos casos no se podían tipificar porque faltaba ese Código Penal que durante más de 25 años estuvo en el Congreso Nacional esperando para ser aprobado. Cierto, obviamente pues las voces como puntas a favor y en contra, y de eso se trata el programa esta noche. Por supuesto, no con nuestras voces, sino con las voces de los expertos, que desde sus diferentes miradas nos permitirán ampliar todo el panorama para que usted también pueda seguir sacando sus propias conclusiones. Es importante destacar que tenemos en estudio ya a 2 de nuestros invitados, Cirilo Guzmán, ex procurador fiscal, muchas gracias por acompañarnos. Valentín Medrano, que ya también ha estado en otras ocasiones con nosotros, un respetado abogado. En vía Zoom, en la distancia, tenemos a Francisco Álvarez Martínez, quien es abogado constitucionalista, bueno, experto en derecho penal, perdón, y además académico, y a quien tuvimos la semana pasada precisamente comentando que a falta de tener algo era preferible esta pieza. Así es. Así que ya veremos, vamos a ir dándole creo que esa es la vueltas. mirada generalizada o el sentir generalizado, decir, bueno, para no tener nada y seguir con el letargo de 25 años, más de 25 años. No es así lo que opina Valentín Medrano. Valentín dice que es mejor no haber aprobado el Código Penal sin incluir las 3 causales y además con otras observaciones que él tiene sobre el Código. Inclusive él en las redes sociales a través de su cuenta de X estuvo expresando opiniones con respecto a lo que el presidente Abinader pudo haber observado, ¿no, Valentín? O sea, las observaciones de Valentín. Me gustaría, si me permite, Lisette, empezar por ahí con Valentín. Si tú fueras el consultor jurídico del presidente Abinader o un asesor jurídico del presidente Abinader y te hubiese llamado el sábado y te dice, Valentín, aprobaron los legisladores el Código Penal, ¿qué hago? ¿Qué le hubieses recomendado? Bueno, yo le hubiese dicho, presidente, aunque el presidente Mejía dice que la labor de legislar es de los legisladores y que uno no debe entrometerse y que tiene que poner distancia y ser objetivo en ese aspecto, por favor, presidente, con el debido respeto, haciendo uso de los conocimientos jurídicos por los cuales usted me designó como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, pues entonces yo le pido que vete esa pieza legislativa. ¿Y por qué lo haría? Porque todo lo que se dice del Código Penal es mentira. Lo he dicho desde antes. Vine aquí y tal vez el tiempo no fue lo suficientemente flexible para profundizar al respecto, pero le digo fácilmente, miren, de las cosas que se han dicho a favor del código. Primero, que era un código muy viejo,
y que por vía de consecuencia no daba la oportunidad de sancionar algunos delitos. Falso. Aquí no hay ningún proceso que haya sido dejado de cursar en los corrillos palaciegos y que haya obtenido sanción o que no haya obtenido sanción por el hecho de que no existe el tipo penal. Y menciónenme un solo. Un solo. Digan, mira, tal caso nosotros lo llevamos en la provincia tal o en el Distrito Nacional y no existía el tipo penal para nosotros abrazar la definición de la conducta típica, de la conducta jurídicamente reprochable. No existe. ¿Qué era? Que el código era muy viejo y que se requería y era necesaria una modificación. Bueno, si se necesitaba modificación, debimos hacer lo que dijo el eximio, excelso y caro, nunca lo suficientemente bien ponderado, doctor Jorge Subero Isa. 14 años, presidente de la Suprema Corte de Justicia, 58 años de graduado y un verdadero jurista de los pies a la cabeza. ¿Qué dijo él? Dejen eso así, porque ese no es el causante de que en la República Dominicana la criminalidad esté galopante e increciendo. Déjenlo así. Bueno, pero como nosotros no nos llevamos de los que saben, ¿qué hacemos? Destinamos dinero, recursos, todo lo que tiene que ver con logística para vender la idea de que eso es bueno. Valentín, pero es que si no hubiésemos quedado esperando la pieza perfecta o el código penal perfecto, hubiésemos seguido en el letargo de 2 décadas y media, más de 2 décadas y media sin código. ¿Tú crees que un país se puede dar el lujo de decir esto es lo más aproximado a lo bueno? Necesita que se modifique lo que se modificó a futuro. Bueno, tiene un año de compás de espera para pero entrar en vigencia. escúchame. Un legislador te puede decir a ti que ellos van a darte una pieza que requiere remiendo de antemano. O sea, eso es responsabilidad desde el punto de vista legislativo. Eso es responsabilidad, que tú sepas que no sirve, pero que es menos malo que el que teníamos. Cirilo, ¿cuál es su mirada en ese sentido? Yo respeto el punto de vista del amigo Valentín, muy válido, aunque no lo comparto. Si tú quieres tener un niño y educarlo, lo primero que tienes que tenerlo, tiene que nacer. Y si no nace, tú inmaterialmente no puedes criar a nadie porque no tienes a nadie. Sí, el punto de vista de Valentín de que ningún tipo penal o ninguna infracción quedaba impune o no procesada, es cierto. El Código Penal anterior, que tiene más de 100 años, tenía algunas leyes que lo auxiliaban y se subsumía el delito y se procesaba así. Lo que dice él del magistrado Jorge Subero Isa, muy válido también, pero necesariamente ya teníamos que dar el paso y tener un código nuevo. No perfecto, no es perfecto. Perfectible en el proceso, perfectible en el curso de la aplicación. ¿Tú te inscribes entre lo que dicen que es mejor tener un código malo que no tener ninguno? ¿O que no tener el viejo que ya estaba obsoleto? Es mejor el que tenemos al anterior. Y el que tenemos, que tiene un vacatio ley es el periodo de tiempo en el cual, de la promulgación a la implementación, es decir, un año, agosto del año que viene. En eso se pudiera, en el camino, respetando la posición de Valentín, que es muy válida, enmendar cualquier situación, pero ya lo tenemos. Ya tenemos la pieza por la que luchamos muchísimo y que duró tanto en el Congreso. Yo creo que tú, Víctor, cuando eras legislador, viste las veces que se intentó. Sí, inclusive hay una ley no escrita dentro de los pasillos del Congreso Nacional que se le dice a los legisladores, y es que no hay una ley perfecta, sino la posible, que entra entre lo que decía Valentín, o sea, como legislador tú le dices, pero hay, por ejemplo, yo te voy a ser sincero, Valentín, yo se lo dije a Lisette el pasado jueves, yo hubiese sometido a votación las 3 causales, ahí adentro, y dejo que sean la mayoría de los legisladores sin línea partidaria que decidan sobre si querían incluir o no las 3 causales. Para eso están. Vamos a preguntarle a Francisco, que tiene otra posición con relación a que hasta este código que ha sido promulgado, había delitos que no estaban incluidos y que dificultaban el procesamiento legal. Francisco, hablabas la semana que viene, por ejemplo... No la pasada. La pasada. Hablaba la semana no que quiero viene. ir tan rápido. Digo, wow. Sí, los delitos piramidales, por ejemplo, recuerdo. Sí, lo que pasa es que, como bien dice Valentín, se trabajaba con lo que se tenía.
pero en una amplia labor de valoración e interpretación normativa llevada a cabo por los tribunales. O sea, un ejemplo, la estafa judicial, que no está descrita como me hubiese gustado, pero por lo menos está descrita de alguna manera, era algo que yo personalmente he llevado a los tribunales con mucha dificultad, porque al no existir un tipo penal especial que por lo menos te generara una idea de más o menos cuáles son sus elementos constitutivos, yo tenía que hacer una interpretación normativa del texto clásico y tratar de llevarla con jurisprudencia foránea a que un juez entendiera que era lo mismo. Entonces, yo creo que sí, es verdad que con el código que teníamos se llegaba a todos los lugares que había que llegar, pero se llegaba con atajos y se llegaba a veces con problemas. Entonces, la posibilidad de tú tener descrito los elementos y los tipos penales especiales que de una forma u otra antes teníamos que llegar a ellos a través de interpretación normativa, es un gran avance. Y yo, por ejemplo, pudiera mencionar algunos. El atentado culposo contra la vida fue para mí modificado para tratar de englobar una serie de elementos que durante varias décadas hemos detectado que quedan, entre comillas, impunes. Y te genera, por ejemplo, un menú de opciones dependiendo de las personas afectadas. La estafa piramidal que usted menciona, pero también le agrega la complicidad, que era algo que se había quedado al margen. La complicidad es cuando el medio o un comunicador, por ejemplo, agarra y dice, mira, Francisco Álvarez invertí con Francisco y me gané 10 millones de pesos. Y sus seguidores entonces van e invierten con Francisco, fue después de una estafa. Ahí también tenemos una tipificación especial que, como bien dice el doctor Valentín, antes se podía cubrir con la complicidad típica. Pero cuando tú veías el resultado en los tribunales, como esa persona, entre comillas, no sabía que era una estafa, automáticamente se caía. Ahora se genera una responsabilidad de cara a ese individuo de lo que va a promover. También se moderniza el elemento por ejemplo, de la corrupción, de nuevo, creando tipos penales más específicos, nada nuevo, nada paradigmático, pero sí realmente generando quizás una facilidad en la imputación, y también se generan muchos tipos penales que a mí no me gustan. Por ejemplo, a mí no me gusta la descripción del ultraje en el artículo 310, porque pienso que se puede utilizar para una cacería de brujas. No me gusta también el hecho de que se hayan dejado las causales desde el punto de vista práctico, pero sí rescato que el artículo 111 tiene, entre comillas, causales, que es lo que ocurre hoy día, cuando dice que la interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado no será sancionado si, para salvar la vida de la madre, del feto o de ambos en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento. Básicamente se dejó fuera el tema de la violación y del incesto, pero no es que se dejó desprotegido ese elemento de cuando la vida de la madre está en peligro. Entonces, yo creo que no, y yo coincido con el doctor Valentín, nosotros nos hemos acostumbrado a una mediocridad legislativa, y lo dije la semana pasada, de la ley posible y toda esa cosa. Yo pienso que ese clamor social de las tres causales, que es lo que ha empañado la discusión del código, no nace del aire, no se le inventaron un grupo, es que eso fue un discurso de campaña. Entonces, como fue un discurso de campaña, la sociedad dice, bueno, ganaron, tienen el Congreso casi completo, le quedan como 5 legisladores que no son del PRM, pues todo el mundo asumía que eso iba a ser un cachú. Sin embargo, nos damos cuenta de que evidentemente eso fue una instrumentalización de un discurso político. Y por eso es que el golpe que se recibe desde el gobierno, que nada más hay que ver las publicaciones, como todos los comentarios, la gran mayoría de los comentarios son adversos en ese sentido, ese es el costo de tomar decisiones en ese sentido. Pero para mí es una pieza que sí pudo ser mejor. Yo tengo muchísimas críticas que cada vez que la leo encuentro más, especialmente sobre el tema normativo que quizás se agregó por temas ya más de populismo, incluso político, como el cúmulo de pena, por ejemplo, hasta 60 años, una locura, sí, choca con la Constitución, el artículo 40.16. Una pregunta, Francisco, perdóname, tanto para ti como para mi querido amigo Cirilo y mi querido amigo Valentín. Me llamó la atención, y creo que es uno de los artículos que más controversia va a generar, el 173, sobre que le da derecho a las personas a negarse a brindarle servicios a personas homosexuales por creencias religiosas. Pregunto yo, ¿eso no fomenta la discriminación
o no entra en contradicción con acuerdos Con la propia internacionales de lo que Constitución somos y los derechos que tiene cada signatarios? ciudadano. Punto. Sí, Pero perfecto. el artículo 173, que es el que tipifica la discriminación, yo lo leo contrario. O sea, lo que dice es: constituye discriminación el hecho de incurrir en cualquier trato desigual o vejatorio contra una persona física por color, sexo, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social. O sea, yo lo leo distinto. Aquí lo que el código está tipificando, lo que es la discriminación, y te está diciendo que eso está mal. O sea, no es un permiso para discriminar. Para mí es todo lo contrario, por lo menos el 173 como yo lo estoy leyendo. Pero Incluso le permite a las personas negarse a ofrecerle un servicio, a brindar servicios a personas de la comunidad LGBT o de cualquier tipo. El párrafo 2, que es de donde viene lo que yo considero una confusión, dice: las previsiones de este artículo se aplican sin detrimento de la libertad de conciencia y de culto con respecto al orden público y a la buena costumbre. No habrá discriminación cuando el prestador de servicio fundamente su negativa en la objeción de conciencia o motivo religioso. Ahí está, pero míralo ahí. ahí está, o sea, ahí Claro, está. pero fíjate que esos son el párrafo 2 y 3 de ese artículo, que arriba plenamente te tipifica y te dice que debe ser fundamentado. O sea, no es un cheque en blanco. Te voy a poner un ejemplo. Yo no conozco de las religiones, ¿verdad? Pero si hay una religión con la que no se comulga, por ejemplo, la interrupción del embarazo o el desembarazo, como se le llama también, tú no puedes obligar a ese médico, entre comillas, a hacer eso, y tampoco él va a coger caso. No, Francisco, no. Vamos a un ejemplo, perdóname, más puntual. Tú eres dueño de un restaurante y entra una pareja de personas del mismo sexo porque quieren compartir en condición de pareja, y tú, como dueño del restaurante, de acuerdo al párrafo 2 del artículo 173, puedes negarte a ofrecerle ese servicio y decirle: no, aquí en este restaurante nosotros no aceptamos parejas homosexuales, por ejemplo. Yo lo que pienso es, y por eso creo que la clave está en cuando dice cuando se fundamente en, que no es que tú puedes tener un cheque en blanco para discriminar a las personas, porque por algo está debidamente arriba tipificado y te dice, por ejemplo, que por temas de religión. Lo de abajo es para mí una reserva para casos puntuales donde se pueda justificar, entre comillas, esa elección personal de la persona a la que se le está poniendo la solicitud de que se dé un servicio o un bien, y por eso ese aspecto va a depender de la justificación y valoración posterior de un tribunal. Valentín. Pero la regla general del código es que eso no se puede. Valentín, ¿tú Mira, entiendes así como dice Francisco? Perdón, quiero aprovechar justo ese artículo para, con su permiso, hacer conexión con Johanna Báez, que está en el local de Opción Democrática, junto a Virginia Antares, quien fue candidata presidencial por ese partido, para escuchar su parecer. Adelante, Johanna. No, todavía. Bueno, pues en breve. Que ya sí. Adelante. Gracias, muy buenas. Estoy en compañía de Virginia Antares. Ella es candidata del partido Opción Democrática, candidata presidencial. Y también desde aquí, pues se pretendía que en el Código Penal, promulgado ya este domingo por el Poder Legislativo, se introdujera el tema de las 3 causales, justamente para conocer su parecer, entonces ya a este promulgado Código Procesal Penal, saber su punto de vista en torno a este nuevo código y también a esas 3 causales que quedan fuera de él. Sí, muy buenas noches a todo el pueblo dominicano. Efectivamente, desde Opción Democrática creemos que, bueno, el Código Penal desnuda al PRM y desnuda al presidente Luis Abinader. Su falta de coherencia, una promesa que hicieron en campaña, un compromiso que el presidente ha hecho público y que a la hora de la verdad da mucha pena decir, bueno, es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es dejar que las mujeres sigan muriéndose por no recibir un tratamiento médico que puede salvar su vida en el caso de un embarazo que pone en riesgo la salud de las mujeres. Yo esta mañana citaba en mi comentario en Rumbo de la Mañana los nombres de los casos que se han hecho públicos,
porque hay decenas, cientos, miles de casos de familias que han sufrido el dolor o de perder a una hermana, a una hija, a una madre, o de sufrir el trauma de una situación como esa. Y mencionaba los casos de Winifred Núñez, 25 años, en Santiago, dejó una niña huérfana. 3 médicos le dijeron que debía interrumpir el embarazo porque ponía en riesgo su vida. Ninguno se lo hizo porque el Código Penal de los 1800 y que el PRM acaba de aprobar con el apoyo además de la Fuerza del Pueblo, le dice a esa mujer que si interrumpe su embarazo va para la cárcel, va presa, ¿no? Eso es lo que dice el código, el mejor código posible que acaba de aprobar el PRM. Igual en el caso de una mujer, una niña que haya sido víctima de violación. Este código le dice, tiene que llevar el embarazo, si lo interrumpe, te podemos meter presa a ti, a tus padres, a los médicos que hagan ese procedimiento médico. Entonces, es lamentable, desde Opción Democrática rechazamos es el uso de la vida y la salud de las mujeres como una carta de negociación, mientras por otro lado se protege en muchos casos a los abusadores, se prescribe la denuncia del acoso y la violación sexual a 20 años, cuando sabemos que hay muchos casos de niños que han sido abusados, han habido casos de abuso que luego de adulto se ven en posibilidad y tienen la fortaleza de denunciarlo, pero en el caso de este código, si han pasado 20 años, pues ya no tendrán posibilidad de hacer justicia. De manera que uno se pregunta, ¿a quién protege este código? ¿Cuáles son los intereses que se priorizaron, que se negociaron, y a quién responde la voluntad política del PRM? Porque definitivamente no ha sido a proteger a la infancia ni a proteger la vida y la salud de las mujeres. Virginia, ustedes y otros movimientos también comenzaron una lucha con el tema desde que se habló de la creación de un nuevo código penal en la República Dominicana. En la República Dominicana ustedes defendían las 3 causales, pero habían otros sectores que defendían otra posición, tomando en cuenta, según ellos, de que de aprobarse o introducirse las 3 causales en este nuevo código penal, se podría tener el aborto de manera, sin tomar en cuenta esos 3 puntos que ustedes dicen que es cuando hay la madre está en riesgo, cuando hay incesto. Cuando no es viable el embarazo, no es viable o sea, el embarazo. no va a sobrevivir, Correcto. o cuando ha sido producto de una violación o incesto. ¿En algún momento ustedes pudieron tener algún tipo de esperanza de que se tomara en cuenta las 3 causales en el nuevo código? Sí, bueno, los derechos se conquistan con luchas. Y este es un ejemplo evidente, el poder no cede, el poder nos regala los derechos. Entonces, este gobierno presidido mayoritariamente por hombres, tanto en los ministerios como en el propio Congreso Nacional, ha decidido mantener esa imposición que nos criminaliza a las mujeres. Y las mujeres seguiremos la lucha. Esta historia no se ha acabado. Esta es una demanda que lleva más de 20 años en la República Dominicana. Cuando se estuvo discutiendo la ley de salud a finales de los 1990, los grupos de mujeres empezaron a abogar por esa necesidad para evitar estas historias trágicas. Mencioné a Winifred Núñez, ahí está Adilka Félix, que falleció el año pasado igualmente. Ella era defensora de las causales y se vio ella misma en necesidad de interrumpir un embarazo riesgoso, no pudo hacerlo, murió. Ahí está el caso de Rosina Matos, que ha compartido su testimonio. Ella tuvo que viajar fuera para interrumpir un embarazo deseado, pero que no era viable. Y sufrió mucho aquí, no pudiendo recibir ese tratamiento. Tuvo el privilegio, que no todas tienen en República Dominicana, de ir fuera y recibir ese tratamiento. De manera que desde los años 90, cuando se discutía la ley de salud, las mujeres abogaron para que se incluyeran excepciones a la criminalización de la interrupción del embarazo, y en ese momento se dijo, esa misma clase política que nos ha gobernado por más de 20, 30 años, nos dijo, no, ese tema no corresponde ahora, lo haremos cuando se discute el Código Penal. El Código Penal tiene 20 años discutiéndose, ahí hemos estado las mujeres demandando, y quiero reconocer la lucha, la entrega, el compromiso que han mostrado tantos grupos de derechos de las mujeres, tantos grupos de derechos humanos en general, porque esto es una causa que afecta a las familias que han abogado por esta mejora en el sistema legal. Y ahora finalmente se nos dice, no, en el Código Penal no va, habrá una ley especial. Entonces, las mujeres seguiremos luchando y tarde o temprano tendremos un país que nos proteja. Recordemos que las sufragistas que lucharon para que hoy tengamos el derecho al voto, a la ciudadanía,
lucharon por casi 100 años, 3 generaciones de mujeres para lograr el derecho al voto. De manera que esto no se acaba, esto continúa. Y aquí estoy hablando más como activista, más que nada porque he sido parte de esas luchas. Pero da mucha pena y, insisto, el PRM se pone en evidencia su falta de compromiso con las mujeres y su incoherencia. No se puede creer en las promesas que hacen en campaña porque no han mostrado un compromiso y una coherencia con esas promesas. El presidente Luis Abinader dijo justamente en la semanal, en el día de hoy en la tarde, de que no hay ley perfecta y que justamente la comunidad jurídica tiene un año para estudiar este nuevo código. ¿Tu parecer en torno a eso, si hay alguna posibilidad de introducir, de hacer algún tipo de cambio? Eso depende de los mismos actores que ayer decidieron promulgar ese Código Penal. Depende del gobierno y del presidente. Ojalá hagan cambios, no solo en incluir las causales, pero también otros temas muy peligrosos que hay en ese Código Penal. Por ejemplo, la límite a la libertad de expresión. Este Código Penal está diciendo que si cualquier persona dice una expresión o incluso hace un gesto que pueda afectar la dignidad de un funcionario público, puede ser sujeta a cárcel, puede ser sujeta a multa y puede ser sujeta a cárcel. Ese es un artículo completamente violatorio del derecho a la libertad de expresión, a la crítica que debe haber en democracia. Ahí hay artículos que establecen que liberan de responsabilidad penal a las iglesias, a los partidos políticos. Se establece la responsabilidad de las personalidades jurídicas de las empresas, pero se exime a las iglesias y a los partidos políticos. Esa es una invitación a el encubrimiento de quienes dirigen esas instituciones, que si hay comportamientos que violan la ley, no tienen responsabilidad de reportarlo, pueden encubrirlo porque no son sujetos a responsabilidad penal. Esas son de las cosas que debieran revisarse en este año que pasa antes de que entre en vigor, en vigencia, en aplicación ese Código Penal. Y bueno, es la oportunidad del PRM de demostrarnos que estamos errados y que ellos sí cumplen con su promesa y que sí ponen al pueblo dominicano en el centro, porque con este código eso no es lo que han demostrado. Sí, bueno, ¿tienen alguna pregunta ustedes allá para Virginia? Nos habría gustado, pero tenemos 4 invitados aquí, o sea que nos quedamos con las respuestas de Virginia hasta ahora. Gracias, Joana. Muchas gracias a Virginia Antares, ex candidata presidencial del Partido Opción Democrática, por estar con nosotros en vivo. Damos la bienvenida a Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, quien se suma a este panel, además de Valentín Medrano, de Cirilo Guzmán y de Francisco Álvarez, que está con nosotros vía Zoom. Lisette, a mí me gustaría estrenar la entrada de don Cristóbal aquí con lo que estábamos hablando del artículo 173. Y el 310, por favor, que no podemos referirnos a los funcionarios de mala manera. Sí, creo que son 2 artículos, don Cristóbal, de los más conflictivos. El 173, en su párrafo segundo, establece que usted puede negar de darle servicio a una persona si usted entiende por su religión que le atenta que esa persona sea homosexual o de la comunidad LGBT, y el 310 que establece que usted habla de insultos o gestos afrentosos contra funcionarios, incluso en privado. Esto representa una amenaza a la libertad. Y hasta en WhatsApp. Y en WhatsApp, sí. O sea, yo hablo con Cirilo por WhatsApp y le digo que este funcionario... Sí, mira... Pero se está volviendo loco este hombre, Cirilo, cuando anuncia esto. El Tribunal Constitucional se pronunció ya sobre eso porque había una disposición similar en la ley del régimen electoral, o en la ley de partidos, la ley 3318, que sancionaba los insultos contra funcionarios públicos. El tribunal consideró que eso era incompatible con la Constitución porque tú no puedes establecer un régimen de censura previa. Tú puedes, si alguien comete una difamación, si alguien incurre en un pronunciamiento injurioso, eso está debidamente tipificado en varias legislaciones en la República Dominicana. Pero ¿qué es ofender? Para empezar, ¿qué es ofender a una persona? Como lo que ofende a Y no necesariamente es ofensivo para Z. Entonces, que alguien diga, mira, me ofendió, debería ser suficiente conforme a ese texto para que contra él se ponga en acción el poder coercitivo del Estado. Y esa no es una cuestión compatible con el ordenamiento jurídico. Las disposiciones legales que establecen sanciones, y sobre todo
si son sanciones restrictivas de la libertad, tienen que ser precisas, tienen que ser claras, no pueden ser ambiguas. No pueden ser ambiguas. Tiene que ser muy definida. Tienen que estar definidas con precisión para que haya garantía de la seguridad jurídica. Entonces, partiendo de esa sentencia del Tribunal Constitucional, ¿qué va a pasar con ese artículo? El destino de ese texto, Es inconstitucional. si el tribunal, si llegara al Tribunal Constitucional, es la reiteración de la Correcto. decisión que ya adoptó en ocasión de un texto similar Claro. con la ley de partidos. Claro, tiene todo el sentido. Valentín. Valentín. No. O sea que hablar de derecho constitucional delante de esta mole jurídica constitucional, uno tiene que saber Pensarlo guardar la muy forma. bien. Sí, fue mi profesor varias veces, en varias maestrías, justo de derecho constitucional, y cuando él habla usted tiene primero que revisar los textos, tirar páginas para la izquierda y después entonces emitir un criterio. Así que yo prefiero irme a la parte dogmática, lo que tiene que ver con justamente algo, retener algo de lo dicho por el profesor, que tiene que ver específicamente con las ambigüedades. No hay prácticamente un solo artículo que no sea ambiguo. De hecho, hay cientos de tipos penales en blanco. Hay remisión a muchísimas normas. Señores, ¿quieren ver algo? Aquí se castiga el genocidio, pero no se define. El terrorismo no se define. El terrorismo no se define. Pero fíjense cómo son las cosas. En el artículo 85, nosotros tenemos creo que ese es el que trata de la acumulación de penas. Cúmulo de penas. Pero hay un problema. Por ejemplo, justamente para el genocidio no hay cúmulo de penas. O sea que en un acto usted puede matar 2.000 gente y no llegar a los 60 años del cúmulo de pena. Entonces, eso que me digan a mí, que me dicen a mí, y que yo no acepto bajo ninguna circunstancia, es el código posible, es lo menos malo, es mejor que el anterior, todo eso es falso. Teníamos tipos penales que no existían, todo eso es falso. Es una modificación que se necesitaba, eso es falso, porque nosotros modificamos el código en el año 97, porque la gente cree que es verdad eso, que de 1884 a la fecha no se ha modificado el código. La ley 2097 modificó el código y acrecentó las penas, porque esto no es una modificación de código, esto es un acrecentamiento de penas, esto es un robustecimiento o ¿cómo podemos decir? Establecimiento de aumentos de pena. Eso es lo único que hace el código. No hay un solo tipo penal que usted me diga, esto es nuevo. Tienen nombres diferentes. Usted me dice, el feminicidio, pero el feminicidio, que no debía llamarse así, sino uxoricidio, es la muerte de, por ejemplo, el hombre por la mujer. Pero el feminicidio es un asesinato, que estaba definido en el artículo 295 con los agravantes de los artículos 296, 297, etcétera, etcétera. Y conllevaba la pena similar a la que tenemos ahora, menos 10 años. Entonces no hay nada de novedoso, no hay nada de aporte. Óyeme, y decir un Congreso, decir un gobierno, que nosotros hemos dado la pieza legislativa más aproximada a lo necesario, a lo posible. Oye, hay que revisarse en ese sentido, porque yo estoy seguro, mire, ese señor que está ahí sentado, ese, yo he revisado su obra y yo puedo decir que es casi perfecta. Yo quiero saber si a las personas que saben de dogmática jurídica, yo quiero saber si a las personas que saben de criminología, tú sabes que el derecho penal no resuelve el asunto de la criminalidad, ni estudia las causas, es la criminología. Entonces nos están vendiendo a nosotros la idea de que con este código se van a disminuir los delitos y los crímenes. No, todo lo contrario, cada vez que hemos aumentado pena, aumenta la criminalidad. Francisco Álvarez Martínez, hay uno de los artículos que excluye de responsabilidad penal, don Cristóbal, Cirilo, Valentín. El 13. Los partidos. A los partidos, a las iglesias. El 13. El 13. Excluye de responsabilidad penal a los partidos, a las iglesias, a instituciones públicas, sobre casos de corrupción. ¿Qué opinión les merece esto? Francisco, me gustaría empezar contigo. Que el 13 es un número de mala suerte, lo único que yo diré. Francisco, ¿me escuchas? Sí, me oye, dígame. Sí, te escuchamos. Claro, mira, el artículo 13, que fue uno también que se discutió mucho en su momento, para Francisco,
metieron de refilón el tema de las iglesias y los partidos políticos. Si tú quitas esos dos elementos, se queda en Estado Dominicano, Distrito Nacional, municipio, ayuntamiento, distritos municipales, juntas, órganos autónomos descentralizados, etcétera. Yo creo, honestamente, que primero quería hacer un comentario. Yo coincido con lo que dice Valentín desde el punto de vista ciudadano. O sea, yo genuinamente creo que es un despropósito nosotros admitir que estamos aprobando algo mal, porque de nuevo digo, tenemos un Congreso que tiene mayoría para decidir hacer las cosas bien. Dicho eso, que quería hacer ese comentario, dicho eso, disposiciones como la del artículo 13, yo no pude escuchar bien lo que Virginia comentó, pero asumo que también se refirió al artículo 13, porque también es un artículo que debe resonar mucho a ese segmento. Yo genuinamente creo que nosotros como sociedad tenemos que entender que ahí aparentemente se colaron hace un par de años, porque esta discusión se tuvo hace un par de años, el tema religioso y el tema partidario, porque honestamente a mí no me hace sentido esa barrera, por ejemplo, en temas de la iglesia. Primero, porque para mí no va a hacer una gran diferencia. Yo, cuando me preguntan qué yo creo de ese artículo, yo le digo que a mí me da igual, porque la construcción de la responsabilidad penal al individuo en base al comportamiento antisocial de una persona vinculada de forma directa o indirecta, ya sea directivo o como feligrés en una iglesia, y que la iglesia haya coayudado para que se consume algún tipo de ilícito penal, no va a evitar que esa persona sea procesada y que las consecuencias civiles lleguen a la iglesia. Ahora, ¿por qué eso se incluye? Porque este código tiene algo que es que finalmente, y no de la mejor manera, pero lo hace, te genera la responsabilidad de la persona jurídica. Y esa responsabilidad penal de la persona jurídica, que se hace desde un punto de vista del cumplimiento, del compliance, entonces, de una forma u otra, le cargaría mucho el dado a la iglesia. Y yo supongo que los lobistas de la iglesia o de las iglesias se dieron cuenta de que eso le iba a traer un problema de gobernabilidad interna casi imposible, porque la iglesia, por su misma naturaleza, no necesariamente cumplen con muchas de las cosas que todos nosotros también tenemos que cumplir, y en consecuencia prefirieron, vamos a decir, que coger ese atajo. Y por eso yo creo que como preocupación desde el punto de vista de la imputación penal a los individuos que cometan ilícitos, no me importa. Eso no está dentro de ese artículo 3, y van a poder ser juzgados y condenados los que sean culpables de la misma forma que se hacía hasta ahora. Pero me parece que la naturaleza de esa inclusión parte de la discusión dentro del código de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Cirilo, el hecho de que se incluya, bueno, Valentín se refería al tema del feminicidio, entendiendo que en realidad no tiene ninguna diferencia porque es un asesinato, ¿no? Pero el tema del ciberacoso, por ejemplo, o el chantaje a través de montajes y eso. Teníamos la ley complementaria de delitos de alta tecnología, que como dice Valentín, y es un punto totalmente válido, que yo respeto, en parte comparto, pero sigo con mi línea de que por lo menos aprobamos, no el más posible ni el más perfecto, pero tenemos un código que en su momento podemos encauzar o dirigir. De lo que me preguntas, como no hay un tipo penal nuevo, eso ya existía. La ley en la ley de delitos de alta tecnología se subsumía cualquier situación y no dejaba de atenderse, como dice Valentín. El Ministerio Público lo ponía y el juez lo aceptaba, punto. Lo que ha mencionado Francisco, sí, es muy válido, porque independientemente de que se parezca a algo nuevo, eso de las iglesias y esas cosas, los delitos son personales todavía en la República Dominicana, y como son personales... No institucionales. No institucionales. Al que van a juzgar es al individuo, no van a llevar a la iglesia, venga, póngase aquí y vamos a juzgarlo. Es al individuo. Y como mencionó muy correctamente Valentín, y yo creo que el profesor aquí lo dijo un poquito, el hecho de que se aumenten las penas o haya cúmulo de penas no va a frenar la criminalidad. La magistrada Procuradora General de la República, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, don Cristóbal, emitió un comunicado esta mañana temprano. Dice: comunicado sobre el nuevo Código Penal. República Dominicana tiene un nuevo Código Penal, en términos generales acorde a las nuevas tendencias de la teoría del delito.
Los fiscales, jueces y abogados sabemos las dificultades asociadas a tener que investigar y procesar la criminalidad del siglo XXI con un código que se remonta a 1884 y que en sus primeros años reguló la relación de una sociedad más cercana a una realidad rural y totalmente ajena al crimen organizado que enfrentamos hoy en día y que además se ve profundamente impactado por la revolución tecnológica. Dice el comunicado del Ministerio Público. En el Ministerio Público hemos analizado el nuevo Código Penal, hecho comparaciones con leyes, la jurisprudencia y la doctrina, no solo de la región, y nuestra conclusión es que tenemos un buen Código Penal. Es justo reconocer que algunos legisladores y líderes políticos hicieron más de lo que se puede ver para que el Código Penal tuviera un carácter progresivo con relación a los avances asentados en la Ley 2497 y otras legislaciones, a pesar de que otros querían retroceder, la razonabilidad llevó a decidir lo correcto. Hoy estamos ante el cambio legislativo más importante, lo considera ella, el cambio legislativo más importante en materia de derecho penal desde el año 1884, porque era necesario no solo tener un nuevo Código Penal, sino avanzar en una nueva visión de justicia centrada en las personas, las cuales estamos comprometidos a impulsar desde el Ministerio Público. O sea, que eso es más importante que la Constitución del año 2010, profesor. Lo más importante es 1884, más Dice, que la Constitución del 2010. muchas gracias a todas las personas que alzaron su voz para que tuviéramos un mejor Código Penal y a los legisladores por escuchar. Aunque siempre toda ley es perfectible, hoy hemos avanzado por el bien de la sociedad. Ella lo acota al ámbito penal, hay que ser justo. Dice que es la legislación más importante en el ámbito penal. ¿Lo dice así? Sí. Bueno, sí. dice, hoy estamos ante el cambio legislativo más importante en materia de derecho penal desde el año 1884. Yo creo que esa es una afirmación correcta porque aquí, si bien hemos tenido mucha legislación dispersa, que es uno de los problemas que no se atendió y que debió atenderse en este proceso de debate, en materia penal, nosotros tenemos tipos penales en la ley monetaria y financiera, nosotros tenemos una ley de crímenes y delitos de alta tecnología, tenemos la ley 2497 de violencia contra la mujer, tenemos, o sea, podemos hacer una lista extensísima, la ley de lavado de activos, la ley contra el terrorismo, las disposiciones penales de la ley de contrataciones públicas, es decir, en muchísimas leyes hay disposiciones penales. Una de las cuestiones que genera mayor nivel de inseguridad jurídica en una sociedad es la dispersión normativa. Y el rol de una codificación, o sea, de un código, es justamente cerrar brechas a la dispersión. El código es la compilación en la mayor medida posible de cuantas disposiciones normativas tengan que ver con el ámbito de su regulación. Y tal vez reducir también la interpretación, la ambigüedad de una interpretación. Precisamente. Entonces nosotros vamos a tener un nuevo Código Penal conviviendo con decenas de normas que tienen disposiciones penales que vamos a ver en muchas ocasiones que son redundantes. A veces serán contradictorias. Cuando se haga el cruce... Bueno, es que íbamos a despedir a Francisco, que tenía otro compromiso. Agradecemos el que haya estado con nosotros. Perdón, sí, Cristóbal. Sí, no, entonces decía, ese fue, y eso yo lo dije muchas veces en estos últimos años, la primera tarea debió ser hacer un acopio de toda la legislación penal dispersa y traducirla al código. Y tener una legislación penal. La ley de crímenes y delitos de alta tecnología, por ejemplo, es una ley ya obsoleta. Y es del 2007. Ya obsoleta, y es del otro día, es del 2007. Sí. Pero del 2007 es una ley que habla de facts, como medio de comunicación, por ejemplo. Claro. Entonces, pero esa ley está vigente. Y hay disposiciones en el código relacionadas con la criminalidad a través de las herramientas de alta tecnología. Entonces, ese para mí es uno de los grandes y sensibles temas que tiene el código. Y ojalá, porque he leído y tengo la información de que uno de los motivos de la vacación legislativa es crear una especie de mesa, de espacio de trabajo para la labor de carpintería para mejorar el código. Ojalá. Y yo me pregunto, ¿ustedes creen que nuestros honorables, excúsame Víctor, No. honorables legisladores se van a dignar a abrir esos espacios y a asesorarse y a pulir y cotejar y
Pero esa no es la única vía. Está el Tribunal Constitucional, como mencionó el profesor. Cirilo, en el derecho procesal penal, una de las dificultades más terribles que hay es lograr que el juez, a través del recurso de oposición en la audiencia o fuera de la audiencia, se retracte de una decisión. Sí. Ellos aplaudieron, habemos código y todas esas cosas, y aplaudieron y festejaron, y hoy tienen todos los medios de comunicación diciendo que la República Dominicana, justo como dice la magistrada Procuradora General de la República, ha adoptado la legislación más importante desde 1884. Eso es mucho decir. Pero ¿cuántas personas nos han hecho eco de esa falacia? Porque eso es una falacia. Eso es falso de toda falsedad. De hecho, la República Dominicana... ¿Cuál considera usted, Valentín, que ha sido una legislación más... El Código Procesal Penal. Sí. ¿Más que el Código Penal? Mucho más que el Código Penal. Avanzamos. Porque humanizó... ¿Tú estás de acuerdo? Mira, Sí, mientras que ella procuraba ¿Y usted, humanizar... don Cristóbal? Lo que pasa es que son del ámbito del derecho penal, pero son legislaciones distintas y por tanto me parece que no son Miren, hay un tema, perdónenme, equiparables. que yo no quiero dejar de tocar, preguntándole, entrevistando aquí a mi compañera, porque es la única dama y ustedes pueden analizarlo desde el punto de vista legal, jurídico, legislativo, pero ella lo puede analizar desde el punto de vista de mujer. Dice la diputada y la mujer siempre es más Altagracia, inteligente. y la mujer siempre sí, y que hay cosas que por más que ¿Tú me nosotros vas a queramos... hablar de Altagracia de los Santos? No, te quiero hablar del tema de la parte sexual donde se entró el debate en el Congreso, porque no, Altagracia de los Santos como diputada fue la que dijo que uno se casa para tener relaciones, pero yo no voy a ese punto, yo voy al punto de que ustedes como mujeres pueden sentir, porque por más que nosotros queramos hacer empatía, no es lo mismo, no podemos sentir igual ni decidir por ustedes, pero que el tema no solamente de las causales, porque ok, las causales se dejaron fuera, pero dentro del código aprobado se establecen una serie de artículos o tipificaciones que tienen que ver con el abuso sexual por parte de los hombres, sobre todo a lo que se refería la diputada cuando generó el debate por los esposos dentro del matrimonio. O sea, hasta qué punto tú puedes, en una ley, Cristóbal, Cirilo, Valentín, ¿cómo tú puedes condicionar la relación que Lisette como mujer o una mujer va a tener con su pareja en la intimidad de su relación mediante una ley? Eso se llama violación del principio de última ratio, de mínima intervención, del derecho penal. Digo, yo le pregunto, él es el profesor. O sea, como que está fuerte, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo puedo regular una intimidad? O sea, algo Que ahí íntimo. es el derecho de intimidad entre una pareja. Sí, pero yo creo que una cosa es la intimidad de una pareja y otra cosa es que una parte de una pareja, un hombre, decida contra la voluntad de su mujer tener relaciones sexuales. Eso es otra cosa. Eso es un tipo penal, se llama violación. Pero no importa Correcto. que sea tu marido. Pero no había necesidad de hacer la aclaración, Gracias. la especificación, porque violación gracias. es violación. O sea, violación es violación, punto. Ya existía. Bueno, Ya existe. vamos a decir que para que Exacto. no quedara duda. No, pero es que usted, oye, la familia es el órgano Pero es que hay otro fundamental de la artículo en lo que sociedad. deja Óigame, muchísima duda. la familia es el órgano fundamental, es la célula primordial de la sociedad. Claro. Y el derecho penal debe intervenir lo mínimamente posible dentro de la familia. En esa lógica, perdóname Valentín, en esa lógica habría que pasar por alto la violencia intrafamiliar, habría que pasar por alto todo lo que tiene que ver con las conductas antijurídicas que suceden al interior de la familia. No, profesor, escúcheme, no es así. Yo estoy de acuerdo con usted, pero eso sigue siendo mínima intervención, porque es que la violencia en sí, la violencia intrafamiliar existe. Es un tipo penal, yo lo acepto. Estoy de acuerdo con que se sancione. Ahora, estamos hablando, como dijo Víctor, de la intimidad. De la intimidad. Lo menos posible. Bueno, no solamente está regulado por el diferentes artículos de la Constitución de la República, incluyendo, por ejemplo, ese derecho que usted tiene a la intimidad hasta del domicilio. Hasta del domicilio. Entonces, intervenir en ese sentido, cuando ya usted tiene una definición de violación, usted tiene una definición de violación y la pena es lo suficientemente drástica. O sea, ¿para qué tú vas a incidir en la familia para convertir a la familia, a los esposos, a los consortes, en contrarios uno del otro? Es que yo creo que hay que darle la vuelta a la discusión, es que la estamos planteando al revés. Lo que genera la discusión no es
la legislación en positivo, la tipificación en positivo de la violencia del marido a la mujer. Lo que genera la discusión es la actitud de ciertos legisladores que se negaban a aceptar, y legisladoras, que se negaban a aceptar como violación el hecho de que un hombre a la fuerza tuviera relaciones con su mujer. Eso es lo que genera la discusión. No se diga más, señor magistrado, porque si se dice algo más se le va a dañar el asunto. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Y usted? Sí, porque es algo que le compete directamente a salvaguardar la integridad física de la mujer. Pero ¿en qué estamos de acuerdo? ¿En qué estamos de acuerdo? En que la mujer tiene el derecho de poder garantizar, o sea, la ley le garantiza que no puede ser violentada. La ley no lo garantizaba. Había una excepción en la ley que decía, si es el marido, eso no se constituye en violación. No, pero Valentín, como dice... el texto decía, ¿Cuál palabras texto? más, palabras menos. Uno de los textos que se discutió. No, pero yo hablo El del anterior código. El anterior código que genera la discusión. El anterior código porque también se armó una controversia con el diputado Cedeño. Cedeño dice, cuando el hecho de la violación sucede entre un hombre y una mujer, no hay violación. Entre una pareja no hay violación. No, pero Claro. eso no. Es una locura. Ah, bueno, pues esa fue lo que generó La violación es violación. Es correcto. Eso fue lo que generó. Señores, gracias. Pero también generó controversia que la diputada dijo que las mujeres se casan para... No gaste energía en eso. Pero fue ella que lo dijo. Es que ella No merece un comentario más. Da vergüenza. En el análisis Vergüenza, del debate. vergüenza. Y pastora y sexóloga. No. Cualquiera se invita Pero, de pastor. pero hay una presunción con respecto a eso que no es falsa. Es que ella no leyó. Digo, Perdón. excusa, hay una presunción. Tengo que cerrar, tengo que Hay una cerrar. presunción de que Dame beber la gente agua. se casa Ajá. y dentro de la interrelación marital está la relación psicosexo-emocional. Eso es así porque se procrea hijos y se procrean hijos Valentín. teniendo relaciones sexuales. Hay una presunción de que eso ocurre en el matrimonio. En una pareja. Ahora, no así que se ha forzado. Nadie le Que pertenece sea, a nadie. No, pero escúcheme, no así. Ni es verdad que tú te casas. Tú tienes la libertad. Nadie le pertenece a nadie. Que tú no tienes... Que no. Que no es Se- verdad y que hay tú que te casas. cerrar. El mejor anticonceptivo es el dolor de cabeza, no se dice. Señores, muchísimas gracias. Gracias por darnos sus miradas siempre interesantes Gracias, y sabias Cristóbal y Valentín sobre Cirilo. este tema que nos Gracias ocupa a a todos.